Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Muchos de vosotros no sabéis exactamente cómo o qué tipo de trituradora es la que he estado usando en el vídeo anterior. Pues os la muestro, así salís de dudas. Efectivamente, es una trituradora que es manual, digamos, es con manivela. Bueno, nunca mejor dicho. La cuestión es que este tipo de trituradoras es frutal, es para pues triturar fruta para la gente que hace compotas y cosas así de manzanas, bueno, ese tipo de trabajos. Pero bueno, pensé que era buena idea el hacer estos típicos vídeos de trituradora, pues usando esta trituradora que vamos a decir que es económica comparado con las otras, pero eso ya lo diré más adelante. La cosa es que cuando la compré venía tal que así que tuve que ingeniarme un sistema de agarre a, bueno, a cualquier cosa para poder trabajar con ella, así que os voy a enseñar un poquito cómo ingenié el mecanismo, que es súper sencillo, pero bueno, me sirve para poder hacer el trabajo que es hacer los vídeos de trituración. Nada, venir aquí que os lo enseño. Primero enseñaros la mesa de trabajo, aquí es donde suelo grabar los vídeos y todo eso. Es una base de madera a la que le he puesto pues una superficie de parquet. Levantamos las dos primeras láminas y vemos 6 agujeros, ¿de acuerdo? Esto simplemente pues son agujeros rebajados para poner las arandelas y que traspasan la madera. Luego al poner otra vez el parquet arriba no se nota nada y puedo seguir grabando los vídeos naturalmente. Pero ¿qué vemos por abajo? Vemos los 6 tornillos con unas palometas que lo que van a hacer es agarrar los dos tubos cuadrados de la trituradora. Así que nada, voy a colocarla y os enseño cómo queda a falta de, bueno, un par de ajustes que ahora os explicaré. Ya la he fijado aquí en los tornillitos que hemos visto y bueno, así ya digamos podría funcionar, pero la primera vez tuve un problemilla porque se me aflojaron las palomitas, las tuercas, así que en esta ocasión voy a poner estos sargentos, uno por aquí y otro por ahí, para evitar ya que, bueno, que tenga oscilaciones y se mueva. Y por último queda, no sé esto cómo se llama, pues el embudo, para que no se salgan las cosas. Esto es bien sencillo de poner. Vale, simplemente va dejado caer y con estas arandelas que están como dobladas se ajusta un lado y otro. Y ya está. Vamos a dar unas vueltecitas para que veáis cómo funciona. Y así es como funciona. Le damos ahí y va pues picando y en el otro sentido para desatascar y ya está. Es que no tiene más secreto. Así que bueno, vamos a ver unas cuantas cosillas y después os digo otra información que os puede interesar. Y comenzamos con la piña. ¿Sabías que es súper fácil de cultivar? Simplemente tienes que cortar su parte superior y plantarla en el suelo. De esta manera tendrás una planta de piña. ¿Y sabías que la piña no es solo una fruta, sino que es el conjunto de muchas de ellas? ¿Por qué? Porque al contrario que por ejemplo la manzana, que es de un solo óvulo, de una sola flor, la piña es el conjunto de muchísimos óvulos juntos. Este alimento es de la familia de las bromelias, pues son unos 3170 parientes en total. La cuestión es que la piña es la única comestible dentro de la familia, por lo tanto estamos ante un alimento bastante único. Y los humanos no somos los únicos a los que nos gusta la piña. Los cerdos les encanta, sobre todo los trozos de dentro y las cáscaras de fuera, que para nosotros nos parece bastante duro, pero a ellos les encanta comer. El siguiente objeto es el slime, que ya lo he traído al canal varias veces y he dicho bastantes curiosidades sobre esta sustancia o este juguete. Bueno, pero vamos a decir una más. La cuestión es que una niña de 12 años de Estados Unidos ha hecho el récord Guinness de amasar slime. Bueno, podéis pensar que amasó 10, 100... 1000 kilos de slime, cosa que es ya un poco exagerado. Pues no, consiguió amasar la inmensa cantidad de 6300 kilos, que eso son algo más de 6 toneladas. Dudo que lo amasara con las manos, porque vamos, o tiene las manos de un jugador de la NBA o sería imposible. Así que lo más seguro es que se ayudara de una piscina y de una excavadora. El siguiente objeto es jabón. Yo este jabón lo uso para lavarme las manos, pero también lo he usado para ducharme, aunque bueno, la piel no se te queda igual que el jabón corporal. Pero bueno, sirve para
la higiene, pero también sirve, por ejemplo, para cosas de bricolaje, porque al ser resbaladizo podemos usarlo como sustituto del aceite a la hora de engrasar, por ejemplo, las bisagras de las puertas y evitar que chirríen, o también para los carriles, los cajones, y evitar el problema también de atascos. Pero una utilidad que a mí me gusta bastante y he usado es para encontrar los pinchazos en las ruedas de las bicicletas. Simplemente tenemos que impregnar de agua jabonosa la rueda y si tiene una fuga veremos cómo empieza a hacer pompitas de jabón. Fallo detectado. Y por petición del público, aquí tenemos patitos de goma. Un par de curiosidades sobre este pequeño juguete es que una vez un barco mercante llevaba un contenedor repleto de estos patitos, exactamente 28.000 patitos de goma. El mercante naufragó dejando a la deriva esos 28.000 patitos de goma flotando por el océano. Y el patito de goma más grande del mundo mide 18 metros de altura y pesa 11 toneladas. Este pedazo de patito va visitando diversas ciudades por todo el mundo, pero donde más ha triunfado es en Asia, donde ya lo han visto más de 200.000 personas. Ya hemos visto y escuchado todas las curiosidades de los objetos que hemos triturado. Yo creo que el enfoque que le doy a este tipo de vídeos es bastante chulo. De hecho, habéis visto que hemos estado triturando cosas que habéis puesto en los comentarios del anterior vídeo. Así que dejadme en este vídeo más objetos que queráis que triture. Pero tenéis que ser conscientes que esta trituradora está algo limitada. No me pongáis una piedra ni un ladrillo porque evidentemente no podría. De todos modos, lo que os quería decir en un principio. He invertido dinero porque tampoco me la han regalado, pero una trituradora, digamos, industrial, como tienen otros canales, cuesta un mínimo de 500 euros y es así, o 2.000, 2.500 euros, digamos una cosa ya, pues una cosa que puede triturar grandes objetos, ¿no? Y evidentemente es un gasto muy grande para un canal que no sabe ni siquiera si va a funcionar los vídeos. Así que si os gusta la temática, os gusta el tema de la trituradora, os gusta el tema de las cosas curiosas que digo de cada objeto, pues dejadme muchos comentarios, dejadme muchos likes y oye, si creo que aprovecha, pues yo me comprometo en invertir en una trituradora industrial y triturar ahí ya piedras o lo que queráis. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal de Llega Experimentos. Hasta luego compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.